Entonces, amados hermanos, vamos a leer Colosenses. Vamos a continuar Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. ¿Lo tienen listo? Voy a darle lectura, puede leerlo así desde su lugar, seguirlo con su vista. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has dispuesto en la vida de mis hermanos venir a escuchar tu palabra, a adorarte, exaltarte, Señor. Y te pido que en este tiempo que vamos a exponer tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos también, Señor, creerla, que tu Espíritu Santo nos redarguya para poder creer, Señor, tu palabra, y que tu palabra transforme nuestras vidas para que podamos dar fruto, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, sino que la escuchemos, que la amemos y que la pongamos en práctica para que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de toda la historia del cristianismo, siempre han existido herejías, falsas enseñanzas acerca de Jesús. Siempre, desde la iglesia primitiva y desde los primeros siglos y hasta hoy, siempre ha habido falsas enseñanzas, y no solo falsas enseñanzas, sino herejías en contra de Cristo, que se han levantado. Recuerden cuando veíamos la introducción a la carta a los Colosenses, veíamos un poco de esas herejías que se querían infiltrar en la iglesia de Colosas, en Colosas. Pero las más fuertes de todas siempre han sido aquellas que atacan la divinidad de Jesús, aquellas que dicen que Jesús no es Dios, que no reconocen a Jesús como Dios, como igual a Dios, y siempre han existido. Y yo creo por esa razón que este pasaje, precisamente este pasaje del versículo 15 al 20 que acabamos de leer, del primer capítulo de Colosenses, yo considero que tal vez es el más importante como para poder quitar esas dudas, deshacer, derrumbar esas dudas acerca de la divinidad de Cristo. Este pasaje es muy claro. Y Pablo, como estaba atacando esas herejías imagínate, desde que se escribió esta carta, ya había en ese entonces gente que decía que Jesús no era Dios. Ahora, esa herejía ha persistido, a veces se ha derrumbado, pero luego vuelve a nacer, y hoy en día sigue vigente. Hay sectas que muy conocidas por todos nosotros, que hay incluso en México, que dicen que Jesús no es Dios. Muchas o varias, y unas muy grandes. Entonces, este pasaje es primordial para entender que Jesús sí es Dios. Y yo le he titulado a esta porción la preeminencia de Cristo. La preeminencia se refiere a que Cristo tiene el primer lugar en todas las cosas. Entonces, en este pasaje nos enfocaremos principalmente en ese punto, la preeminencia de Cristo. Vamos a ver prácticamente dos
Encabezados, yo lo he dividido en dos. Vamos a ver la preeminencia de Cristo sobre la creación, tanto lo visible como lo invisible, y la preeminencia de Cristo en la iglesia. Así que es muy importante poner atención en la predicación del día de hoy. Y lo bueno es que lo vamos a grabar para que si después quieren repasar algunas cosas, lo puedan ver detenidamente, ¿ok? Entonces, vamos a leer del versículo 15 al 17 y vamos a ver nuestro primer encabezado: la preeminencia de Cristo sobre la creación. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta ahí. Primeramente debemos destacar algo. Pablo empieza diciendo en este versículo que leímos, el primero, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y hay que considerar esto y detenernos un poco aquí. La palabra en el original griego es icon, de donde viene o de donde deriva nuestra palabra en español ícono, que quiere decir imagen, ¿verdad? Aquello que representa algo. Y también hay que notar que la Biblia también nos enseña que el hombre también, o sea, el ser humano, hombre y mujer, también es imagen de Dios. En el Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué el hombre es semejante a Dios? El hombre es un ser racional, el hombre es un ser que tiene voluntad propia, que piensa, que tiene sentimientos, y en eso es que Dios nos ha hecho semejantes a Él, a imagen y semejanza de Él. Pero el hombre de ninguna manera puede representar la moralidad de Dios. No estamos a la altura de la moral de Dios. El hombre no es la imagen de la moral de Dios. Dios es santo, completa y absolutamente santo, y el hombre es pecador. El hombre está dañado por el pecado desde el pecado original, y Dios es santo. En cuanto a los atributos de Dios, hay atributos que el hombre no puede poseer de Dios. Esos son los atributos que se le conocen como los atributos incomunicables de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, el hombre no. O sea, Dios todo lo conoce, el hombre no. Dice la Biblia que Dios conoce nuestros pensamientos y aún nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, porque Él es omnisciente y el hombre no. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. El hombre puede hacer solo lo que Dios le ha permitido hacer. Hasta donde Dios le ha dado la capacidad de hacer, el hombre puede hacer. El hombre no puede hacer todo lo que quiera. Aunque muchos motivadores digan, el hombre no tiene límites. No es cierto, el hombre tiene límites. Y son los que Dios le ha puesto. Pero Dios no tiene límites. Es un ser ilimitado. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar y en todo momento. Tú no puedes decir, ahí Dios no está. Dios está ahí, en todo lugar. Es diferente que Dios no se manifieste en todo lugar, pero Dios está en todo lugar. Alguien dijo alguna vez, Dios está incluso en los bares y en los prostíbulos, pero no se manifiesta. Si Dios se manifestara en esos lugares, todos caerían rendidos de rodillas a sus pies. Pero Él está ahí, porque Dios está en todo lugar. Este mundo no puede contener a Dios. Dios es incontenible, por eso Él está en todo lugar, en todo momento, pero no en todo lugar se manifiesta. Y el hombre no puede estar en todo lugar. El hombre solamente puede estar en un lugar, en un momento en específico y punto. Pero
Cuando Pablo entonces está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces es que lo que el hombre no puede ser, Cristo lo cumple perfectamente. Por eso recuerdan que Jesús dijo: el que ha visto al Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede decir eso. Tú no puedes decir: el que ha visto a mí ha visto a Dios, ¿verdad que no? Pero Jesús estaba diciendo: yo soy, prácticamente estaba diciendo lo mismo que Pablo: yo soy la imagen de Dios. El Dios invisible se hizo visible en Cristo Jesús. Por eso está diciendo Pablo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es completamente la imagen perfecta y completa del mismo Dios, porque Él es Dios también. Pero hay algo importante. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, y luego dice: el primogénito de toda creación. Y aquí hay que entender algo importante. Dice primogénito, ¿verdad que sí? Y aquí se puede confundir un poco, nos podemos confundir un poco. Pero claro, el mismo contexto nos desbarata esa confusión. Pero quiero hacer una aclaración. Muchos toman este pasaje de decir el primogénito de toda creación para decir: mira, Jesús es creado, no puede ser Dios. Pero cuando Pablo, y ahorita al terminar todos estos versículos nos vamos a dar cuenta, pero Pablo no está diciendo que Él es el primer ser creado. Primogénito, el uso que le da toda la Biblia a esa misma palabra original de primogénito, es que Él tiene el rango mayor. Está hablando de jerarquía. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios dice que el pueblo de Israel iba a ser su primogénito, no está diciendo que el pueblo de Israel era el primer pueblo. El pueblo de Israel no era el primer pueblo que había existido. Ya había muchas otras culturas antes que el pueblo de Israel. Los egipcios, por ejemplo, es de las culturas más antiguas que existen. Pero no era Israel el primer pueblo que había existido, sino más bien el más importante, porque el Señor los escogió para que ellos fueran luz a todas las naciones, y todos los gentiles, o sea, todas las demás gentes, todos los demás pueblos pudieran llegar al conocimiento de Dios a través del pueblo de Israel. Cuando Apocalipsis dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos, no dice que Jesús fue el primero en morir, ¿verdad que no? Está hablando de jerarquías, que Jesús debe tener el primer lugar en todo, porque es el más importante en todo, y la muerte de Cristo ha sido la más importante para toda la humanidad. Está hablando de jerarquías. Por eso el principal significado de esta palabra, o en el uso que se le da en la Biblia, es jerarquía, primer lugar, preeminencia. Por eso más adelante leímos que dice Pablo en estos versículos: para que en todo tenga la preeminencia. Por eso yo he titulado esta predicación La preeminencia de Cristo. No se está refiriendo de ninguna manera a que Jesús fue el primer ser creado. Jesús no ha sido creado. Él es igual a Dios y es eterno. La eternidad es algo que el hombre no podemos comprender 100%, ¿verdad? Porque siempre va a venir a nuestra mente, como en nuestra mente finita todo tiene un inicio, siempre nos vamos a estar preguntando: bueno, ¿y quién creó a ese primero? Siempre tiene que haber uno primero. Pues Dios no ha sido creado, es la eternidad de Dios. Yo sé que va a ser imposible entender, pero ¿por qué es imposible entender eso? Porque tú y yo somos seres finitos, tenemos un límite, un fin. Dios es infinito. Imposible llegar a entender y comprender 100% a Dios, porque nuestra mente no nos lo permite. Y eso es lo que lo hace ser Dios, ser superior a todas las cosas.
Según Juan 1:18, dice que Jesús es el unigénito. No se podía referir a que Jesús es el unigénito si hubiera sido el primero, porque el primero indica que es el primero de una serie de cosas iguales. Pero él dice, es el unigénito del Padre. ¿Me explico? Es por eso que este pasaje, lo que está diciendo Pablo, es que Jesús es el ser más de jerarquía más grande que cualquier ser creado, porque Él no es creado. ¿Me explico? Ahora, este tipo de pasajes es uno de los pasajes más abrumadores para los predicadores, porque es como casi imposible tratar de describir lo que es Dios. Y yo me siento corto y de ninguna manera puedo decir que esta predicación va a lograr explicarles lo que es Cristo. Pero tenemos que buscar acercarnos lo más que podamos a saber quién es Cristo. Y Él es Dios. Y luego después entonces vamos a ver, dice Pablo en el versículo 16, ¿por qué Él es la imagen del Dios invisible? Dice, porque en Él. ¿Recuerdan cuando vimos la introducción que vimos que esta frase de Pablo es muy importante en su teología? En Cristo, en Jesús, en Él. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado ¿por quién? Por Cristo. Jesús tiene la preeminencia sobre la creación, en primer lugar, porque Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas, siendo Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Mira lo que dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pablo estaba dejando claro, hermanos, que Él no era una creación, que Él era el creador. Si Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, no es por ser un ser creado superior, es porque Él es el creador de todas las cosas. En Génesis dice, está hablando que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y luego dice que todo fue creado por medio de su palabra, que Él dijo y eran hechas todas las cosas. Que Él habló y surgieron todas las cosas por el poder de su palabra. Pero nos vamos después al Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice que en el principio era el verbo. La traducción es palabra. El logos, en griego, la traducción es palabra. Y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho sin Él. Está hablando de Cristo, del logos, de la palabra, que en Génesis dice, Dios creó todo por medio de su palabra. ¡Qué impresionante! Y después lo ligas a Colosenses y Pablo está diciendo, porque en Él, está hablando de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo tiene la preeminencia sobre la creación porque Él las creó. Dios es superior a todos porque Él nos creó a todos. Jesús tiene la preeminencia también porque Él es antes de todas las cosas.
Dice, y Él es, el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es algo bien, bien profundo, hermanos, porque lo que está diciendo Pablo es, Él tiene la preeminencia porque Él creó las cosas, las creó porque Él es antes de todas las cosas, Él ya existía, y porque aparte de que Él las creó, Él las subsiste. En Él subsisten todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Jesús tiene o Él más bien ya existía eternamente, nos creó y nos sostiene. Porque en el momento que Él decida no sustentar este mundo, este universo, todo se acaba. ¿Te has puesto a pensar en la creación, en el universo? ¿Te has puesto, por ejemplo, en el sol, en esa gran lumbrera que es como 100 veces mayor que la Tierra? ¿Te has puesto a pensar qué va a suceder si un día se acerca más a la Tierra? Pues dicen los científicos que se quema todo. Pero si se alejara un poco más, tal vez nos enfriamos al punto de que no puede haber vida en este planeta. Si cambiara un poco la rotación de la Tierra sobre el Sol, un poco, o nos quemamos o nos congelamos. Un poco. Algunos científicos dicen que si la Luna se acercara un poco más, mucho más a esta Tierra, la Luna, se levantarían olas que cubrirían los continentes. Es impresionante. Y no soy científico y tal vez ustedes tampoco lo sean, pero no necesitamos ir tan profundo para entender que con pequeños cambios pueden haber desastres cataclísmicos. Por eso está diciendo Pablo, Él tiene la preeminencia en todo, porque Él nos creó, pero aparte dice algo bien profundo, que no sé si Él siquiera lo lograba entender completamente, pero dice, inspirado por Dios, que Él creó todas las cosas en Él, pero también todo en Él subsiste. Estaba diciendo Pablo, sin Dios nada somos, porque todo subsiste en Él. Y mira, dice Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos antes de Santiago. Filemón. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, está prácticamente hablando de lo mismo, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En un comentario que estaba leyendo yo, dice esto, como yo no soy científico, se los voy a leer. Dice, un simple cambio en la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol o en su eje resultaría catastrófico. La Tierra podría calentarse o enfriarse demasiado para hacer posible la vida. Si la Luna estuviera mucho más cerca de la Tierra, enormes olas inundarían los continentes. Una variación en la composición de los gases de la atmósfera sería también mortífera para la vida. Un ligero cambio en la masa del protón resultaría en la desintegración de los átomos de hidrógeno, lo cual llevaría a la destrucción del universo, pues el hidrógeno es su principal elemento. Por eso muchos científicos, hermanos, se han convertido cuando dicen, es imposible que esto haya sido creado de la nada.
Y es imposible que esto siga funcionando milimétricamente todo igual, porque un pequeño cambio acabaría con el universo. No nos queda, decía un científico, no nos queda más que darle el reconocimiento a Dios. No es imposible que esto siga funcionando. Es que Dios, hermanos, hizo el universo y lo sigue manteniendo en función. Alguien dijo, Dios no es como aquel inventor que hace un reloj y luego lo olvida ahí y lo deja funcionar solo. Y al cabo del tiempo se acaba la pila y se acabó el funcionamiento del reloj. El Señor ha hecho la tierra y la está sustentando todo el tiempo, a cada segundo. Así que yo creo, hermanos, si me permite hacer una analogía, yo creo que es como que Dios es el mismo arquitecto del universo, pero también es el mismo obrero de la construcción y a la misma vez es el que mantiene todo unido para que el edificio no se caiga. Pero el universo no es un edificio, es algo muchísimo mayor. Y quiero leer un pasaje en 2 de Pedro. Dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es como que Pablo está diciendo que un día todo va a terminar, pero yo creo que cuando ese día llegue es porque el Señor ha decidido que va a llegar, porque es el momento en el que Él ha establecido. Y el momento en que Él diga, es tiempo de que este mundo termine, Él deja de sustentarlo y en ese momento el mundo va a terminar. Pero Él nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Qué impresionante. Un día este mundo se va a acabar y sucederá precisamente como dice Pablo, como dijo, Pedro en este pasaje que acabamos de leer. Todo fue creado entonces, hermanos, por medio de Él y para Él. Jesús existía antes del universo y Él lo creó y Él lo preserva. ¿Te das cuenta de la importancia entonces? ¿Por qué tiene la preeminencia sobre la creación? Ahora, no solamente sobre lo visible, sino que también dice la Escritura que sobre lo invisible. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Una de las herejías también que querían introducirse a la iglesia en Colosas es que Jesús probablemente era como un ángel, que Dios, había emanaciones de Dios, cosas que emanaban de Dios, y Jesús era como una emanación de Dios, de las más superiores y de las más excelsas, pero era como una emanación de Dios, como un espíritu, como un ángel. Por eso Pablo lo que está diciendo es, en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está diciendo, Jesús no es un ángel ni un ser espiritual superior, Él creó aún los ángeles. Él creó lo que tú puedes ver y lo que tú no puedes ver, Él lo creó. Así que, hermano, tú tienes que tener la plena certeza de que todas las cosas que conozcas y que no conozcas han sido creadas por Dios, por Cristo, y Cristo es Dios. Todas las cosas, dice, fueron creadas por medio de Él y para Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces está diciendo precisamente eso Pablo. Él no es un ángel, no es un ser creado, más bien Él creó
todas las cosas, incluso los ángeles, incluso cualquier cosa que puedas ver y que no puedas ver. Es algo impresionante. Dice Filipenses capítulo 2. Filipenses está antes de Colosenses. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo un día, hermanos, se va a postrar ante Cristo. Y lo que está en el cielo, y lo que está en la tierra, y aún debajo de la tierra, hermanos, reconocerán que Jesús es Dios. Y todo se va a postrar ante Él. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, pero también para gloria de Dios Padre. El hecho de que Cristo tenga la preeminencia tanto en la creación visible como en la invisible prueba que Él es Dios. Él tiene incluso el lugar más alto, la jerarquía más alta y el primer lugar en todas las cosas. En todas las cosas. Y eso prueba que Él lo tenga sobre la creación, prueba que Él es Dios. No podemos, hermanos, no podemos negarlo. No se puede negar, por más que quieras tratar de cambiar la escritura, no se puede negar pasajes tan claros como este. Y ahora, tú y yo debemos preguntarnos, ¿cómo debo vivir entonces mi vida? Sabiendo que Él me creó. Y no solo eso, sino que Él me sustenta. ¿Cómo debo vivir? ¿Estaré dándole realmente yo la preeminencia a Cristo sobre mi vida o no? Por eso dice Pablo, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Y ahora vamos a ver nuestro segundo encabezado, que es la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo, primero dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Pablo está enseñando que la iglesia es ese cuerpo de Cristo y que Cristo es ¿qué? La cabeza. La cabeza es quien gobierna, es quien dirige, es quien guía al cuerpo. Y dice, la iglesia es el cuerpo. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero Cristo es la cabeza, es quien tiene el primer lugar, es quien dirige, es quien gobierna, es quien guía a la iglesia, el que mueve al cuerpo. Él tiene la preeminencia sobre la iglesia también porque Él dio su vida por la iglesia. ¿Recuerdan cuando Pablo está hablando a los matrimonios? Y dice, el varón debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Cristo es el principio de la iglesia porque Él murió por nosotros para darnos vida y formar una iglesia para su gloria y para su honra. Él tiene la preeminencia sobre la iglesia porque dirige a la iglesia, porque murió por la iglesia para redimirnos de todo pueblo, lengua y nación. Él se entregó por nosotros.
Por eso dice, Él es el principio también de la iglesia. Y esto quiere decir que Cristo gobierna la iglesia, es quien dirige la iglesia, es quien controla a cada miembro de la iglesia. En Corintios, Pablo dice que todos somos miembros de la iglesia. Unos son oídos, otros son ojos, boca, pero todos forman parte del cuerpo de la iglesia. Si Cristo no tiene el primer lugar en la predicación, no es predicación. Si Cristo no tiene el primer lugar en la alabanza, realmente que la alabanza esté hablando de Cristo, no es alabanza para Dios. Si Cristo no tiene el primer lugar en la iglesia, hermanos, no es la iglesia de Cristo. Por eso yo lo repito una y otra vez, que en el púlpito se predique de Cristo y solamente de Cristo. Porque Él debe tener el primer lugar en todas las cosas, cuánto más en la iglesia si Él es la cabeza de la iglesia. Podemos venir y tomar el púlpito y hablar 5 puntos para una finanza saludable. Pues qué bonito, todos necesitan tener finanzas saludables, pero no es el lugar. Busca en eso en un libro de finanzas. Hermanos, queremos predicar a Cristo. Si el domingo tenemos 1 hora para predicar de Cristo, no hablemos de otra cosa que no sea Cristo y su palabra. Porque Cristo debe tener el primer lugar, incluso, hermanos, en la iglesia. Dice Pablo, Él es la cabeza de la iglesia, el principio, el que es el principio. Pero también dice, el primogénito de entre los muertos. Otra vez, no se refiere al primero que murió, es obvio. Pero sí aquel que en orden de importancia su muerte ha sido la más importante en toda la historia de la humanidad. Dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Ahorita leímos una porción del 10, ¿verdad? Pero dice Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús. Si leen el contexto, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La muerte de Cristo es lo que lo hace ser el primogénito de entre todos los muertos, no porque murió primero, sino porque su muerte fue la más importante, porque logró rescatarnos del pecado y de la muerte y darnos vida eterna. En orden de jerarquía, Él tiene la preeminencia y tiene la primogenitura de entre los muertos, no porque fue el primero, sino porque es el más importante. Y a través de esa muerte, dice, fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo más que pudo haber sido exaltado es hasta el trono de Dios, y Él está gobernando juntamente con el Padre. Porque Él se humilló, haciéndose como tú y como yo, venir a vivir a este mundo para poder vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Él la vivió, cumpliendo las ordenanzas del Padre. Pero luego después, como para Pablo poder amarrar esto que está hablando, dice en Colosenses, por cuanto, el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
No puedes decir que Jesús tenía algo divino, pero no era plenamente Dios. Está diciendo que en Él habitase toda la plenitud. Y mismo Colosenses, más en otros versículos más adelante, en otro capítulo, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por si este versículo no había quedado claro. En el 2:9 es donde dice eso. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Wow! Hermanos, esto es impresionante. Yo quiero decirte algo, no es necesario, estaba prácticamente diciendo Pablo, no es necesario acudir a ángeles. Si ustedes están pensando en que Jesús era un ángel o que un ángel te puede ayudar a la salvación, no es necesario acudir a ángeles o buscar en alguna otra cosa creada. Cristo y solo Cristo es suficiente. Cristo y solo en Cristo estamos completos. Por eso el 2:10 dice eso, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, no busques en ángeles, no busques en esotéricos, no busques en otra cosa. En Cristo estás completo. En Cristo estamos completos. Y no solamente Cristo tiene la preeminencia en la creación, no solamente tiene la preeminencia sobre la iglesia, Cristo tiene la preeminencia sobre la obra de redención. Dice el versículo 20 y último versículo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo en Cristo, hermanos, la creación puede ser reconciliada con Dios. ¿Por qué? Porque no solamente la creó, sino que también vino a redimirla. Mediante, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Isaías, el profeta Isaías profetizó y dice, y en Él fue cargado en Él, o llevó Él el castigo de nuestra paz. Por eso dice Pablo aquí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él tiene el primer lugar en la creación porque Él es antes de la creación. Él tiene el primer lugar sobre la creación porque Él hizo la creación. Él tiene el primer lugar sobre la creación porque la creación sobre Él subsiste, en Él subsiste. Y Él tiene lugar sobre la creación, el primer lugar, porque Él murió por ti y por mí para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho toda la obra, para que Él sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Porque en Él fue creado todas las cosas, por medio de Él y para Él. Y para Él. Hermanos, aquí es donde te das cuenta que el centro de todas las cosas es Cristo y no el hombre. Es muy bonito y muy romántico cuando se predica acerca de que todo fue creado para mí, ¿verdad? ¿Has oído eso? Y canciones cristianas. Y todo habla de que Dios me ama. Y yo no digo que Dios no te ame, pero hermano, la creación fue por Él y para Él. Para Él. No para satisfacerte a ti, para satisfacerse a Él mismo. Alguien dijo, el Señor no rompe sus mandamientos.
de darle gloria a otra cosa. Él sabe que Él es lo más grande que puede existir, por lo tanto Él se da honra a sí mismo y se da gloria a sí mismo, porque Él mismo no es idólatra, idolatrando otra cosa que tenga inferioridad sobre Él, porque Él es la máxima expresión de todas las cosas, hermanos. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué impresionante. Él te hizo, Él te sostiene, porque Él también murió por ti para perdonarte, para rescatarte, para que vivas para Él. Para cerrar, a la luz de estas grandes verdades, mi hermano, ¿cómo debes responder? ¿Cómo debes responder? Quiero leerte un escrito de John Owen. John Owen fue un puritano y él escribió esto. Pon mucha atención, está algo largo, pero pon atención. La revelación de Cristo en el bendito Evangelio supera sin medida en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, la mente humana, aunque insista en ufanarse de sus descubrimientos e invenciones, permanece envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación exige, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestro pensamiento, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligente de nuestra parte. Porque si nuestra felicidad y gloria radican en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y ser luego transformados en su misma gloria? Ver y entender la revelación de nuestro Señor Jesucristo nos va a indicar que no hay otra cosa más excelente que contemplarlo a Él, que no hay nada más deseoso que vivir para Él, quien hizo todas las cosas y aún así morir por nosotros, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, resucitar al tercer día para darnos vida eterna. A la luz de estas verdades que acabamos de ver, ¿cómo debes responder al Evangelio? Si eres cristiano, ¿cómo debes responder? ¿Realmente estaremos, hermanos, dándole el primer lugar a Cristo en todas las cosas, o lo estamos dejando al final? Como iglesia, ¿estaremos dando el primer lugar a Cristo en las reuniones? En todo lo que la iglesia hace, ¿estamos dando el primer lugar a Cristo o a qué? Si no eres cristiano, ¿cómo debes responder al saber que es Él quien te formó, quien te sostiene y a quien algún día todos daremos cuentas? Cuando dice Pablo que por medio de Él iba a reconciliar consigo todas las cosas, no está diciendo que todos van a ser salvos porque van a ser reconciliados por Él, sino más bien, como leímos en Filipenses, que un día todos van a reconocer que Él es el Señor, pero no todos se van a arrepentir. Un día, cuando Él vuelva, todos, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, todos van a reconocer que Él es el Creador, que Él es el Salvador, pero unos solamente para después tener el juicio. Como dice en Apocalipsis, lo voy a parafrasear:
Dice que los reyes de la tierra, cuando vean al Hijo venir, van a desear que los cerros, que los montes caigan encima de ellos, porque van a decir: ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cáiganos los cerros, cáiganos las montañas y aplástenos. Van a sentir temor, van a reconocer que es el Señor, el Creador de todas las cosas, que viene a juzgar, pero ya no va a haber momento para arrepentirse. Van a temblar, van a llorar, van a crujir sus dientes, porque cuando el Señor vuelva, para unos va a ser el día más glorioso sobre el mundo y sobre sus vidas, porque va a ser para salvación, pero otros va a ser terrible, porque va a ser para condenación. Él puede reconciliarte con Dios, porque Él murió llevando tu maldad, llevando tu pecado, llevando el castigo de nuestra paz, y por eso te puede reconciliar con Dios, consigo mismo. ¿Cómo vamos a responder ante estas grandes verdades?